Les damos una vez más la bienvenida a nuestros diálogos sobre el Libro de Mormón. Hoy participan en esta charla 4 profesores de escrituras antiguas, profesores entusiastas, David Whitchurch, Tom Waitman y Gay Strathern, y mi nombre es Kelly Ogden. Estamos en medio de las enseñanzas de Jesús. Él apareció a su pueblo en las antiguas Américas y dio un sermón bastante similar a lo que enseñó a su pueblo en el mundo bíblico. Y hoy estamos en Tercer Nefi, capítulos 13 y 14, continuando con nuestra charla acerca de las enseñanzas de Jesús. El encabezado del capítulo 13 dice: manda a los 12 que en su ministerio no se afanen por las cosas temporales. Varias de las cosas con las que él comienza este capítulo de las enseñanzas de Jesús son cosas que las personas hacían para ser vistos por los demás hombres. Eso es un problema. Lo están haciendo por ese motivo, solo para ser vistos por los demás, como dar limosnas, orar, ayunar y asegurarse de que las personas los vieran. ¿Qué piensan ustedes de estas enseñanzas? Creo que nos pide a todos que examinemos nuestra motivación en cuanto a por qué hacemos lo que hacemos. ¿Y estamos dando limosnas? ¿Haciendo actos justos para ser vistos por los hombres o por nuestra relación con nuestro Padre Celestial? Y va a hacer varias preguntas como: ¿por qué oramos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Eso es lo que él realmente presenta aquí en el capítulo 13. Tomemos el ejemplo del versículo 5. Allí dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Esa es su recompensa. Si eso es lo que ellos quieren, ser vistos por los hombres, lo son, pero se supone cuando oremos que entremos en nuestros aposentos y nos arrodillemos. El término griego indica un lugar de privacidad. Al orar no uséis vanas repeticiones. ¿Usamos vanas repeticiones? ¿Qué hay de malo en ellas? No debemos utilizar vanas repeticiones, ¿verdad? Una de las cosas que me gusta de esto es cuando Amulek estaba enseñando acerca de la oración. Estaba enseñando a los oramitas, quienes tenían un pequeño problema con esto. En Alma 34, versículo 28, él dice: y he aquí, amados hermanos míos, os digo que no penséis que esto es todo, porque si después de haber hecho todas estas cosas, refiriéndose a orar en los campos todo el tiempo, volvéis la espalda al indigente y al desnudo, y no visitáis al enfermo y afligido, y si no dais de vuestros bienes, si los tenéis, a los necesitados, os digo que si no hacéis ninguna de estas cosas, he aquí vuestra oración es en vano, y no os vale nada, y sois como los hipócritas que niegan la fe. Este es un lenguaje bastante poderoso. Significa que cuando estamos orando con vanas repeticiones y decimos, por favor, bendice a los pobres, y entonces no pagamos nuestras ofrendas de ayuno, o si no damos de nosotros para ayudar a los necesitados. Hay cosas que necesitamos hacer para participar, y nuestras oraciones, la base misma de la religión, es cómo tratamos a los otros. Y si no hacemos bien esa parte básica, las oraciones no serían tan significativas. Un momento, este asunto práctico de cómo orar. Repetición. No hay nada malo en eso si le preguntáramos a Moroni después de estar toda la noche enseñándole a José Smith. ¿Hay algo de malo en las repeticiones? El Señor usa mucha repetición en su casa para enseñar. Es la repetición vana, es decir, hablar sin pensar. Con el paso de los años he reunido algunas frases. Escuchen. Estamos agradecidos por este día. Estamos agradecidos por el edificio que tenemos para reunirnos. Estamos muy agradecidos por nuestras muchas bendiciones. Bendice a los que no están aquí esta semana para que puedan estar la próxima semana. Bendice a los enfermos y afligidos. Bendícenos para que no nos ocurra ningún mal o accidente. No usamos la palabra ocurra muy a menudo, pero debemos tenerla en nuestras oraciones. Bendícenos con las bendiciones que necesitamos. Bendice a los misioneros para que sean guiados a los sinceros de corazón y bendícenos para que podamos incorporar estas cosas en nuestras vidas diarias. Llévanos a casa en paz y seguridad. Sí. Ahora bien, ¿hay algo de malo en alguna de estas declaraciones?
Una vez más, a lo que se refiere es ¿por qué decimos lo que decimos? De hecho, él dice, como los paganos, pues ellos creen que por su mucha parlería serán oídos. De manera que la motivación no es la correcta, y ciertamente decimos esas cosas con intención. Eso Bien, espero, y son bueno, válidas en nuestras si oraciones. finalmente tenemos un edificio en el cual estamos agradecidos de estar, sí. Si realmente somos sinceros acerca de aquellos que no estuvieron, los vamos a buscar para que puedan venir. Pienso que de alguna manera habló al centro del asunto en la siguiente oración, la que algunas veces es referida como la oración del Señor. Da un modelo de oración y, para mí, No esto significa es... que estas palabras deban repetirse exactamente. Sí, hay algo de ironía en eso. Nos enseña que no debemos tener oraciones vanas, repeticiones, y el hecho de que repitamos esa oración hace que haya una ironía divina en eso. Creo que lo que él desea son algunas cosas sencillas, y una de mis favoritas está en la oración del Señor, y está en el versículo 10. Pienso que, como persona, como individuo, he dedicado una gran parte de mi vida tratando de convencer al Señor de que mi voluntad debe ser su voluntad y que esto es lo que necesito. Y eso es lo que yo percibo que necesito. Y Jesús aquí dice, no, que la voluntad de Dios sea mi voluntad, así que aceptaré la voluntad divina. Eso realmente altera la manera en que oramos. No es una manera de obtener cosas de Dios, sino más bien una manera de aceptar la voluntad de Dios. Aquí hay un hombre cuya vida será requerida por la voluntad de Dios, y él dice, aceptaré eso. Ese es un lado poderoso de él. Sumiso a su voluntad. Sí, así que su petición es diferente, y otra cosa que tenemos es que el lenguaje bíblico es un poco diferente. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la palabra deuda podría significar una obligación financiera, pero también podría significar pecados, y tenemos ese precedente en la Biblia. Aquí nuestro perdón no es una serie de pasos, 6 o 5 pasos que podemos hacer. Mi perdón como persona es proporcional a cómo perdono a los otros. De manera que, como Gay mencionó, no estamos haciendo las cosas en vano aquí. Yo quiero ser perdonado en la medida en que he perdonado a todos. Una oración muy poderosa y a la vez sencilla. De manera que con las oraciones o el ayuno, nada de exhibiciones ostentosas de nuestra religiosidad, porque si no, carecemos de ella. ¿Tienen algún comentario acerca del ayuno? Nuevamente se refiere a por qué ayunamos. Es una motivación interna la que nos lleva a procurar las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Y ciertamente no es salir y decir a todos lo hambrientos que estamos. Oh, estuve ayunando por 25 horas. No, los motivos internos son más importantes que las expresiones externas. Pienso que eso nos lleva de vuelta a lo que Tom dijo en nuestra sesión anterior, donde dice, por tanto quisiera que fueseis perfectos así como yo. Esto es algo como elevar el nivel en términos de qué es lo que nos motiva, cuáles son los deseos de nuestro corazón, por qué hacemos estas cosas. ¿Las hacemos porque es lo que queremos hacer, porque queremos ser como el Salvador, porque queremos pensar como Él piensa y actuar como Él actúa, o las hacemos por alguna otra razón? Y si es por alguna otra razón, al final no importará cuál sea, porque en última instancia debemos hacerlo porque amamos a Dios y queremos ser como Él. Esos últimos versículos del capítulo 13, del 25 al 34, está hablándoles específicamente a los 12. ¿Y qué lecciones salen de esas enseñanzas? Creo que son preocupantes si no entendemos ese contexto. También aparecen en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, y cuando los leemos, no te afanes por tu vestido, no te afanes por tu comida. Ese es un estilo de vida riguroso y creo que inspiró una tendencia austera en el cristianismo. Pues aquí tenemos a un hombre que ayunó por 40 días, que enseñó, no se preocupen por lo que han de comer, no se preocupen por lo que han de vestir. Y el libro de Mormón tiene esto, y como una persona que estudia el Nuevo Testamento, me encanta el hecho de que en cierto modo socava la idea de que esto era para los 12 y posiblemente el enfoque de ministrar a las personas, como dice en el versículo 25. Os digo pues, así es como quiero que avances en el ministerio.
Y por supuesto, son principios importantes para todos nosotros, pero no siempre es en nuestras vidas que no debemos preocuparnos por la comida o el vestido, sino que como misioneros, Está hablando a los siervos de tiempo completo en el reino, aquellos que son autoridades en la iglesia y los misioneros. Ellos no necesitan preocuparse por lo que van a vestir o comer. Otras personas los cuidan mientras ellos están consagrados al servicio del Señor. y lo va a reiterar en Mateo capítulo 12 o capítulo 10 cuando los envía en una misión. Él reitera ese lenguaje. No lleven ni bolsa ni alforja, así que veo que estaba hablándoles quizá como misioneros. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nuestro deseo es edificar el reino, eso es lo primero. El Señor está dispuesto a bendecirnos con otras cosas que deseamos que son buenas para nosotros para ayudar a edificar el reino. A veces estamos tan absortos en todo que la edificación del reino pasa a ser algo secundario en nuestras vidas. Así que me encanta cuando él dice que necesitamos centrarnos porque a veces estamos muy ocupados en muchos aspectos y hay muchas cosas y responsabilidades que tenemos en nuestras familias y en la vida cívica y demás. Y hay tiempo para esas cosas, pero finalmente es en el reino de Dios que debemos centrarnos. Necesitamos enfocarnos y no distraernos con otras cosas. No significa que no podemos hacerlas. Necesitamos hacerlas, pero necesitamos enfocarnos en la edificación del reino. Cada uno lo hace a su manera, pero las cosas que hacemos marcan la diferencia, y ser parte de ese gran proceso es una de las grandes cosas de la mortalidad. Algunas personas piensan que no están haciendo nada para edificar el reino. Cualquiera que sea nuestro trabajo, lo que sea que estemos haciendo es para cuidar de nuestra familia, y nuestra familia es edificar el reino. Yo estoy en tercer lugar, él está en el primero. Todos los que nos rodean están en el segundo. Yo estoy en el tercer lugar y cuando me pongo en la primera posición esto causa problemas a mí y a otros. Eso se refiere nuevamente a no tener la voluntad del Padre. Tiene que ser la voluntad del Padre ante todo. Y continúa, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué significa eso? El capítulo 13 se refiere a nuestra motivación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Estamos haciéndolo porque nos preocupa lo que el hombre piensa o lo hacemos por lo que Dios piensa? Y cuando vamos al capítulo 14 vemos que habla de estas relaciones. Relaciones más horizontales entre las personas. No juzguéis para que no seáis juzgados. Es una expectativa que tenemos de actuar de cierta manera para que otros también actúen de manera semejante. Ahora estamos tratando estos aspectos del juzgar. Por ejemplo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Si queremos recibir bendiciones, necesitamos comportarnos de cierta manera. Y eso continuará a lo largo de todo esto. A veces vemos la pequeña mota que está en el ojo de alguien, y sin embargo, como él lo describió aquí, tenemos una viga en el nuestro. Pero no se supone que debemos juzgar lo que es bueno para nosotros, qué literatura debemos leer y no leer, qué debemos llevar a nuestros cuerpos y qué no, las películas que debemos ver y las que no. ¿Acaso no siempre estamos juzgando? ¿Cuál es el significado de esta enseñanza? Posiblemente es no juzgar injustamente. Siempre necesitamos emitir buenos juicios en nuestra vida, pero no juzgar injustamente. De la manera como juzguemos a otros, seremos juzgados también. Elder Oaks vino a View hace unos años y dio un discurso sobre el juzgar y no juzgar. Hizo algunas declaraciones excelentes que me gustaría leer porque creo que ayudan a dilucidar lo que estaba pasando aquí. Dijo, debemos abstenernos, creo que el mandato de las Escrituras, no juzguéis, se refiere más claramente al juicio final. No debemos emitir juicios finales sobre las personas porque no poseemos sabiduría para hacerlo. Incluso aplicaríamos normas equivocadas. La manera del mundo es juzgar competitivamente entre el pecador y el perdedor. La manera del Señor del juicio final será aplicar su conocimiento perfecto de la ley que una persona haya recibido y juzgar en base a las circunstancias, motivos y acciones a lo largo de toda su vida. Dios juzgará adecuadamente,
Pero nosotros sí necesitamos juzgar, y Él nos da 4 maneras en las que podemos juzgar correctamente, lo que significa, número 1, un juicio justo debe ser, por definición, inmediato. Debe ser para aquí y ahora, así que no estaba hablando acerca del juicio final. Número 2, un juicio justo será guiado por el Espíritu del Señor, no por ira, venganza, celos o interés propio. Número 3, para ser justo, un juicio intermedio debe estar dentro de nuestra mayordomía. Y 4, debemos, si es posible, abstenernos de juzgar hasta que tengamos un conocimiento adecuado de los hechos. Ese es el Esto debemos problema. hacer. Normalmente no conocemos todos los hechos. No sabemos por qué alguien actúa de la manera en que lo hace o por qué dicen lo que dicen. Ese es un gran debate en cuanto a lo que significa juzgar justamente. Pienso que también hay una imagen poderosa y creo que es característico de la manera en que al Salvador le gustaba enseñar, con algo como una hipérbole. Tenemos a una persona con una pequeña astilla en su ojo y luego la palabra viga podría ser un tronco. Es una imagen ridícula tener un tronco saliendo de nuestro ojo, y si tratáramos de sacar algo del ojo de alguien como un tronco metido en el nuestro, lo maltrataríamos y lo lastimaríamos. Y pienso que eso realmente dice que cuando nosotros nos esforzamos en juzgar inapropiadamente, realmente terminamos lastimando a la persona que juzgamos y a la postre a nosotros mismos. Esa es una apreciación real de la conducta humana. Debemos saber que cuando no conocemos todos los hechos, ofendemos. Esa es una de mis imágenes favoritas, aun cuando es muy dramática, muestra el estilo de Jesús. Tengo una copia del himno número 91 del antiguo himnario antes de 1985 y dice, que cada hombre aprenda a conocerse a sí mismo. Alguien muy inteligente escribió esto, que cada hombre aprenda a conocerse a sí mismo. Para obtener ese conocimiento, que trabaje, para mejorar esas deficiencias en sí mismo, las cuales él condena en su vecino. Cuán indulgentes vemos nuestras propias fallas y la voz de la conciencia hábilmente nos sofoca. Empero, cuán duramente criticamos las mismas fallas en otro. Y si encontramos a alguien que esté errado, cuyos actos son culpables y desconsiderados, considera antes de lanzar la piedra si tú mismo eres puro y perfecto. Escucha esa pequeña voz interior, cuyos susurros confunden al hombre, y no toques trompetas de los pecados de otro. Te abochornarías si los tuyos fueran pronunciados. Y si en un autojuicio encuentras que tus actos hacia los demás son superiores, la providencia ha sido amable contigo, así como tú deberías serlo con aquellos inferiores. Es como un rayo de luz. Dice que primero debes mejorarte a ti mismo hoy y mejorar a tu vecino mañana. Bien dicho, ¿verdad? Cuidarse de no ser hipócrita y ver debilidades en otros, mientras tenemos mayores problemas en nosotros que necesitamos resolver. En este capítulo, algo que también forma un principio y un final, es que al final Él realmente les dijo que hay señales que indican las personas que están en el reino que no son del reino para estos líderes de la iglesia. Y mientras que decía no juzguen, al final les dijo, bueno, tendrán que cuidar del fruto del árbol. Y eso es claramente una indicación de juzgar. Es simplemente juzgar las cosas correctas de la manera correcta. Como usted citó, buenas maneras de diferenciar entre los dos tipos. Y por sus frutos los conocerás. Todo buen árbol dará buen fruto. José Smith fue un buen árbol. El libro de Mormón es un buen árbol y la iglesia es un buen árbol. Así que los conocerás por sus frutos. Esta es una manera de ser, ¿no es así? Él describió un estilo de vida. Es decir, es difícil ser falso si no hay falsedad en uno. Es difícil decir una mentira si somos totalmente honestos. Me gusta ese comentario. Así que al final dice, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre no hemos echado demonios? Y él dirá, nunca os conocí. O así como José Smith invirtió los pronombres en la TJS, nunca me conocisteis. Oh, tú sabías que nací en Belén, sabías que llamé a 12 apóstoles, sabías de mi ministerio alrededor del mar de Galilea, etc., pero nunca me conocisteis, no conocisteis mi carácter. De manera que ese es nuestro objetivo, como usted ha estado señalando, venir a Él y ser salvos y ser perfeccionados.
En el Nuevo Testamento, particularmente en Segunda de Pedro, hay dos palabras a saber. La primera es gnosis y la otra se basa en esta epignosis. Y como las usó Pedro, hay dos significados ligeramente diferentes, los cuales podemos conocer indirectamente y creo que eso es a lo que usted se refiere. Podemos conocer a alguien porque leemos o cosas así, pero conocer por experiencia es algo muy, muy diferente. Conocerlo a él porque hemos tenido esa experiencia con él en nuestras vidas. Y al hacer Pedro su carta, comienza diciendo que es muy importante tener ese conocimiento. Pero cuando lleguemos a la escalera más alta, deberíamos no solo saber de él, deberíamos conocerlo porque hemos experimentado con él en nuestras vidas. Y llegamos a conocerlos mejor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por las Escrituras y algunas cosas que no podemos publicar al mundo. Las verdades más sagradas que llegamos a conocer en el templo a través no solo de sus palabras, sino también de los convenios y de las ordenanzas. Así como dijo Elder Scott, el corazón del Evangelio son las ordenanzas. Es interesante que usted mencione eso en este punto y pasamos de largo ese versículo que habla acerca de lo que usted dijo. En el versículo 6 de Tercer Nefi dice, no deis lo que es santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus pies y se vuelvan y os despedacen. Cerca de la conclusión del Sermón del Monte, si se siguen esos principios, ciertamente estas verdades sagradas van a ser confiadas, particularmente a estos líderes y a todos aquellos que vienen a Cristo con un íntegro propósito de corazón. Ahora Él les instruye en cuanto a cómo manejar esas verdades sagradas. Tengan cuidado en qué contexto las dan. Y nuevamente usa esta gran hipérbole. Nadie va y da una cubeta de perlas a sus cerdos y los cerdos generalmente no actúan en la manera que él describió aquí. No muy a menudo vemos cerdos asesinos y creo que en ese sentido, cuando él dice algo de esa manera, nos detenemos por un momento y pensamos, veo a lo que se refiere. Sentí algo que se puede compartir en algunos lugares y en otros no. Y esa es una buena manera de mostrar que estamos en la misma línea de razonamiento que Jesús tenía. Las perlas de todas las gemas son suaves y no es buena idea pisotearlas. De manera que estas enseñanzas son preciosas para aquellos que están preparados, que quieren vivirlas. Y concluye con una parábola interesante. Así como en el relato de Mateo, donde alguien construye su casa sobre una roca. El texto en inglés de Mateo dice una roca, pero el griego dice la roca. Y el español también dice la roca. Y cuando descienda la lluvia y vengan los torrentes y los vientos soplen, todo esto que cae, como las tentaciones o pruebas de la vida, vienen de arriba, de abajo, de todos lados. Pero si nuestra casa está edificada sobre la roca, y sabemos quién es la roca de nuestra salvación, la roca de Israel, no se derrumbará. Ese es el mensaje de Elamán 5, versículo 12. Si fundamos nuestras vidas, si las centramos en el Salvador, cuando vengan todas estas pruebas y tentaciones, nuestra vida no puede, y me gusta ese verbo auxiliar, no puede caer. Entonces, David, ¿cómo resumiría lo que hemos aprendido en estos 2 capítulos? Según hablábamos, he estado pensando acerca de las advertencias de Jacob a las personas en sus días, cuando él les advirtió que no perdieran la mira. Y la mira obviamente es nuestro Señor y Salvador, y la necesidad que tenemos de permanecer centrados en Él. Hay muchas distracciones que se interponen, a veces en el camino de querer ser como el Salvador en nuestras propias vidas. En este particular sermón que está enseñando el Salvador en el capítulo 13, pienso que hay varios versículos que realmente perciben el centro de esta idea de ser auténticos a quienes somos. Comenzando en el capítulo 13, versículo 22, él dice, «La luz del cuerpo es el ojo. Por tanto, si tu ojo es puro, todo tu cuerpo estará lleno de luz». No hay hipocresía si somos de un solo corazón y mente.
y estamos comprometidos con nuestro Padre Celestial en su reino. Permanecemos centrados, no perderemos la mira. Y continúa en el versículo 23, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Por tanto, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grande no serán esas tinieblas? Ningún hombre puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se allegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. La idea de Mamón es realmente la idea del mundo, o las riquezas terrenales. Tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas, y ojalá sea más pronto que tarde. Y nuevamente, como lo hemos dicho anteriormente, esta es una comisión para nosotros en cuanto a cómo ser, cómo actuar, por qué hacemos lo que hacemos. Necesitamos entender nuestra motivación. Estos son capítulos maravillosos. No podemos tener un pie en el reino y el otro en el mundo. Así no podemos caminar. Debemos decidir a qué Señor serviremos y estas hermosas enseñanzas nos lo ilustran. Muchas gracias.